Hola a todos y a todas. Quiero en este momento agradecer y dar la bienvenida a todas las personas nuevas que se han unido a esta cuenta, a esta comunidad virtual. Para quienes no me conocen, yo soy Tatiana Berrío, la creadora de la montaña Casa de Medicina, y hoy te voy a contar un poco de esta experiencia que me ha acompañado durante este último año de mi vida. Aquí junto al árbol de la placenta de mis hijos, al árbol de la luna, quiero contarte esta historia y justo cerca de estos árboles que me han sostenido, que me han dado la medicina y la visión y la dirección en todo esto que he vivido, que muchas veces no ha sido fácil. Y hoy quiero contártelo porque definitivamente todos somos vulnerables, todos tenemos momentos en los que caemos, en los que habitamos el dolor, en los que habitamos la enfermedad muchas veces, el dolor físico, el dolor emocional. Y hoy quiero contarte una parte de esta historia. Me pediste que fuera a través de videos, entonces aquí te dejaré un corto video de todo esto que me ha transitado, de todo esto que ha sucedido en este año. Y empiezo contándote que hace un año, finalizando agosto en el 2020, justamente empieza a molestarme algo en el oído derecho. Ese fue el primer síntoma. Empieza una molestia, un dolor. Para mí en ese momento como que la lectura más grande era que mis oídos eran el lugar más colonizado en el tiempo de mi infancia, porque justamente fue donde referí el dolor, donde referí eso que no era capaz de nombrar a través de las otitis. Entonces esa era como mi lectura en el momento. Después de empezar con la molestia en el oído, esa molestia se fue convirtiendo en un dolor que se agudizaba cada vez un poco más. Hice revisar mi oído, pero mi oído se veía completamente bien, estaba completamente sano. Entonces el oído pues traía una información, pero no había nada físico que confirmara esa información. Después de eso voy a un temazcal. Después de que salgo del temazcal, recuerdo que más o menos a los 5 días llegan otros signos que se van dando ahí para lo que iba sucediendo, y es que empiezan a darme unas lesiones en la fosa nasal derecha que salen más o menos como hasta este lugar, y eran muchas lesiones pequeñas y realmente nunca había tenido esa clase de lesiones, pero no me molestaban, lo que me molestaba era el oído. Entonces no le presté mucha atención, pues me puse algunas planticas, algunas cositas que sabía que podían servirme, pero no le presté mucha atención. Después con los días empecé con un pequeño tic en diferentes partes de mis músculos, con unos istagmus musculares, con unos movimientos involuntarios de los músculos, me sobresaltaban, y en ese momento empezó a llegar como la angustia. De hecho recuerdo que a mi mamá le dije como, qué susto, qué me irá a pasar. O sea, yo presentía que algo sucedía, pero no lograba llegar como a dónde era que esto me estaba llevando. El 18 de septiembre del 2020, después de realizar un acompañamiento que normalmente me deja lleno de energía, y es un acompañamiento posparto, un acompañamiento de lactancia, llego a casa más cansada que nunca, como si hubiese elaborado, no sé, 24 horas seguidas sin dormir, sin descansar. Mi cuerpo físico se sentía supremamente cansado, mi cuerpo emocional y espiritual también se sentían supremamente cansados, pero yo no lograba entender qué pasaba allí. Después de esto, en la noche, recuerdo que me acosté a las 6:30 de la tarde, intentando que mis hijos se acostaran y se durmieran bien temprano conmigo. Nos acostamos. Mis hijos logran dormirse temprano, pero yo no logro dormir temprano. Y ahí empieza a manifestarse todo esto. Y yo no tenía ni idea qué era realmente lo que estaba sucediendo, solo sabía que algo estaba sucediendo dentro de mí. Y empieza a manifestarse eso que estaba ahí ya presente para mí, pero que yo no podía leer
con asertividad. Y bueno, lo primero que empezó a pasar en ese día fue que empecé a sentir, o mejor en esa noche, fue que empecé a sentir el ojo derecho completamente seco. Y era el ojo seco. Bueno, yo intentaba dormir y no podía. Más o menos a las 2 de la mañana me doy cuenta de que mi ojo derecho está completamente abierto y que cada vez que cerraba los ojos, el ojo derecho no me cerraba. En ese momento decido ir al baño, encender la luz del baño. Cuando enciendo la luz del baño, encuentro mi cara derecha, el lado de mi cara derecha paralizado, completamente inmovilizado. En ese momento, llegó un gran dolor, una gran angustia a mi vida. Yo tenía mucho cansancio físico, o sea, el dolor que sentía en mi cuerpo era como de un cansancio físico impresionante, como si hubiese corrido una maratón completa. En ese momento lo que empiezo a hacer es a llorar, a despertar a mi mamá y a decirle que estaba en angustia, que tenía mucho miedo, que no sabía qué estaba sucediendo conmigo, que me dolía el cuello, me dolía la espalda, me dolía la cara y que estaba sintiendo mucho dolor, pero de no saber qué era lo que estaba realmente sucediendo conmigo. En ese momento la desesperación, la angustia y demás me hacen irme a una institución de salud y empezar un paseo completo, que muchos que han tenido que vivir estos paseos saben que son paseos que nos ponen en mayor angustia, en mayor temor. Estábamos en pleno pico de la pandemia y voy a una institución de salud. En esa institución de salud me dicen que lo que estoy viviendo no es una urgencia, que no me pueden atender, que debo de ir a la unidad primaria. En ese momento entonces nos vamos hasta la unidad primaria. En la unidad primaria me dicen que esa no es ya mi unidad primaria, que a mí me cambiaron de unidad primaria. Entonces vamos a esa otra institución de salud. Y en esa institución de salud me revisan por urgencias nuevamente y me dicen que no es una urgencia, que debo de pedir una cita prioritaria. Y recuerdo que me dicen que me van a asignar una cita prioritaria telefónica. Me asignan la cita telefónica. En ese momento, me desplomo, empiezo a llorar porque es como la impotencia de saber que tienes algo que no tienes ni idea qué está pasando contigo, pero que el sistema de salud en el que estamos actualmente pues tampoco hace mucho para poder contener la emocionalidad que tenemos cuando nos pasa algo en nuestro cuerpo. Entonces, y para mí era increíble que no fuese una urgencia cuando mi salud emocional estaba afectadísima, cuando mi salud emocional me ponía en un hilo dificilísimo de mí misma. Recuerdo que en ese momento entonces eran más o menos las 7:30, casi 8 de la mañana del 18 de septiembre del 2020, y en ese momento me llama un médico y empieza a hacerme una consulta telefónica y a decirme que esto era una parálisis de Bled, que se solucionaba de manera fácil, que no estaba comprobado que fuera por un herpes. Y yo le decía, doctor, pero tengo unas lesiones que me salieron hace ya un poco más de 15 días. Esas lesiones me salieron en la fosa nasal derecha. Entonces en ese momento fue como, bueno, entonces sí, tal vez sí sea por un herpes, entonces te voy a mandar el tratamiento para el herpes, ¿cierto? Y la impotencia de no estoy siendo vista, no me están acompañando como realmente mi cuerpo hoy lo necesita. Y bueno, así empieza todo este camino de comprender que había algo más dentro de mí que no estaba siendo visto ni estaba siendo realmente sostenido y contenido por los demás. Entonces, bueno, como ya te he contado, desde el sector salud no encontré las respuestas que deseaba, tal vez las que necesitaba con el sentir que tenía dentro de mí, y así me aventuro a buscar desde otros lugares, a reconocer desde otros lugares qué podía pasar, qué podía suceder, pero también encuentro algo muy importante. Y es que cuando nos sumergimos en procesos como estos,
A veces no estamos conscientes de que hay muchos momentos en la vida que nos sugieren la pausa, nos sugieren simplemente estar en observación, no estar en búsquedas constantes de respuestas de algo que nos sucede, sino simplemente parar y en ese parar reconocer que ya llegará en la observación plena. Así como cuando los niños están descubriendo un juguete nuevo, ellos están ahí en observación y de a poquitos van experimentando ese nuevo juguete. Así es cada experiencia que vivimos en la vida, cuando nos transitamos el dolor, cuando nos transitamos la soledad, cuando nos transitamos el miedo, cuando nos transitamos la enfermedad. Y esto también me hacía pensar un montón en todos esos procesos que vivimos como mujeres, en esos procesos que vivimos en la maternidad, en la gestación, en el parto. Porque cada momento nos trae como esta experiencia de poder experimentar a través de la observación, a través de la quietud, porque a veces en el acelere que tenemos en la humanidad se nos olvida estar en quietud. Entonces, bueno, llego ahí con una frustración enorme de no encontrar como el soporte y el sostén que sentía mi corazón que necesitaba en ese momento desde el área de la salud. Entonces empiezo a buscar desde otros lugares. Recuerdo que me mandan fisioterapia, pero pues la cita para fisioterapia más cercana estaba a un mes y yo con mi emocionalidad destruida, viendo completamente paralizada un lado de mi cara, sintiéndome otra mujer, sintiéndome en otra máscara, en otra realidad que devastaba por completo ese sentir de mi vida y me hacía poner en un lugar bien complejo, que ha sido un lugar que me he transitado durante estos 11 meses, que ha sido el lugar de muchas veces a través del rostro. Creen que estamos haciendo mal la cara, que no estamos en gusto y en presencia hacia el otro, porque nuestras expresiones dicen una cosa y la persona lo interpreta desde sus propias formas e interpretaciones de la vida. Y ahora con esta cara paralizada, pues obviamente mi aspecto era un aspecto, sigue siendo un aspecto de mucha rigidez, de si me ves desde este lado derecho vas a ver que tal vez te estoy mirando desde un lugar de enojo, desde un lugar de pregunta, pero realmente no es así, ¿cierto? Y también era como una de esas reflexiones y es, cada vez que juzgamos al otro lo juzgamos a través de la apariencia del otro, pero no tenemos ni idea qué es lo que el otro transita. Y entonces esta experiencia también me ha llevado mucho a la reflexión de no juzgues, no tienes ni idea lo que el otro está viviendo. No permito que me juzguen porque no tienes ni idea la experiencia que estoy viviendo. Entonces, a través de todo esto empiezo a encontrar personas que quieren ayudarme, que quieren compartir su sabiduría conmigo. Hay personas que llegan de manera muy asertiva, muy acertada con su acompañamiento, pero hay otras personas que empiezan a poner en mí mayor peso y mayor angustia de todo lo que estoy viviendo. Y con esto llega otra reflexión que quiero compartirte, y es que cada vez que nos habitamos en experiencias como estas, en experiencias que nos movilizan la vida, que nos movilizan el sentir, que nos movilizan por dentro, que nos desgarran, que nos hacen pensarnos, que nos hacen cuestionarnos, muchas veces no es necesario estar buscando miles y miles de lecturas. Lo que es más necesario y lo más importante es ir a nosotros mismos, ir a nosotras mismas, y en ese ir hacia adentro poder descubrir nuestras propias respuestas de eso que estamos habitando. Y a veces no es necesario ni siquiera buscar respuestas, a veces simplemente es necesario quedarnos en contemplación, en observación, reconociendo paso a paso. Entonces, con todas estas personas recuerdo que llegó un momento en el que dije como no más, no quiero en este momento recibir más información de nadie más, porque llegaron una información que para mí en ese momento fue como la última gota que llenó el vaso, y fue como suelta el peso que tienes de los demás. No cargues más a los demás, no cargues más a tu linaje, no cargues más, no cargues más, no cargues más. Y en ese momento mi expresión fue como
hoy lo que duele es mi cuerpo, hoy lo que duele es mi emoción, hoy lo que me duele no es lo que el otro tenga. Entonces hoy tengo que hacerme responsable de mi cuerpo. No me importa si esto lo estoy sosteniendo de mi familia, de quien sea, porque hoy lo que pesa, hoy lo que duele es mi cuerpo. Entonces en ese momento fue como, hago un pare completo, porque no deseo que sigan poniendo interpretaciones en mí, porque no necesito interpretaciones de otros, porque necesito aprender a leerme a mí y necesito que quien me acompañe me permita leerme. Entonces empecé también a tener mayores filtros de los acompañamientos que referían hacia mí. Encuentro manos maravillosas, manos sanadoras, manos que me permiten empezar a cerrar de nuevo mi ojo, a lagrimar de nuevo mi ojo, porque mi ojo permanecía completamente seco. Y todo esto me hacía llegar al asombro de cada pequeño paso. Y así como he hecho la referencia con el tejido, porque amo tejer, porque amo reconocer que somos un tejido como humanidad, empezaba a reconocer que cada pequeño paso es como ese pequeño tejido, esa mochila que somos todos. Entonces, en cada pequeño movimiento de mi cara ha sido como una gran bendición, porque es como hoy reconozco que se mueve un pedacito más de mi cara, que un músculo está teniendo un pequeño estímulo y se está moviendo. Y eso para mí ya era toda una magia, era todo un lugar de reconocer en asombro que cada pequeño paso nos lleva a alimentarnos de eso que realmente somos. Entonces, luego empezó como la deconstrucción de mi figura, de cómo me veo, de cómo el otro me ve, de cómo quiero mostrarme, de cómo quiero que el otro también me vea, pero reconociendo que lo más importante era sentirme realmente amada, valorada y vista por mí misma, que la interpretación del otro realmente es el otro quien tiene que solucionarlo y soy yo quien tengo que cambiar mis propias interpretaciones. Y así entonces empecé a acompañarme también de procesos y de personas que me ayudaran a tener una mejor interpretación de mí. En todo esto, acompañando a otros, pude tejer también ese acompañamiento hacia mí, permitiéndome ser acompañada y sostenida por otros. Y así llega pues nuevamente la magia del Reiki, la magia de los cristales, la magia de las plantas, la magia del masaje, la magia de la contención a través de la palabra y de reconocer como todo esto son cosas que también ofrezco y hago para los demás, pero lo recibo con todo el amor cada vez que alguien se dispone a acompañarme, lo recibo con todo el amor cada vez que alguien quiere sostener y alimentar también el proceso que vivo, el proceso que habito, el proceso que soy en este momento. Entonces así empecé a tejerme con nuevas personas que también empezaron a acompañarme inmensamente y ya la preocupación, el dolor pasó y eso para mí era como una cosa re mágica, y cuando el dolor empezó a pasar también empezó a llegar todas las memorias ancestrales y todas las memorias del alma, que todo esto quería venir a mostrarme, que quería venir a decirme, que quería venir a recordarme. Entonces empecé a abrir con mayor atención todos los registros de mi alma, a comprender cómo hemos estado en diferentes lugares como alma, que somos un alma aquí viviendo una experiencia humana y que estamos aquí para trascender, para aprender, para evolucionar, y todo eso me llenaba de gran ilusión y de gran luz para mi vida. Toda esta experiencia me ha llevado definitivamente a repensarme a mí, a contemplarme desde un lugar diferente, a comprenderme a mí desde una postura diferente, a comprenderme a mí desde lo que vivo yo, pero también desde lo que acompaño y cómo acompaño al otro. Entonces, como te venía contando, empieza a solucionarse todo el problema, o más bien toda esta historia del dolor, y ahora viene la emocionalidad que pone el sentir que tengo una cara diferente,
que un lugar de mi cara es diferente a lo que yo estaba acostumbrada, a lo que mi familia estaba acostumbrada, y a sentir un montón de comentarios y de cosas que a veces son devastadoras para quienes vivimos procesos como este, y procesos que nos hacen estar en un lugar diferencial de la humanidad. Entonces recuerdo inmensamente que muchos llegaban a decirme como: qué pesar, te quedaste torcida, no veo que avances. Y yo por dentro respiraba muchas veces y muchas veces contestaba, muchas veces decía como: no vale la pena, igual es la interpretación del otro. Yo sé qué es lo que estoy viviendo y yo sé cuánto he podido avanzar, yo sé cuánto he podido transitar en esta historia. Yo sé cada puntada que ha podido dar mi vida, cada puntada que se ha significado cada pequeño movimiento de mi cara. Así como sé y valoro inmensamente la primera vez que cerré mi ojo, y valoro inmensamente la primera vez que ese ojo volvía a llorar, que volvía a lagrimar, que volvía a lubricarse. Entonces los comentarios a veces para mí eran devastadores, pero también llegó un momento en que fue como: es la interpretación del otro y no voy a intervenir en la interpretación del otro. Hoy sé cuál es mi interpretación y sé cuál es mi aprendizaje, y ese es más importante que la interpretación del otro. Entonces, en todo este caminar, cuando ya el dolor se había ido, cuando emocionalmente podía sentirme más tranquila, sentirme que pues sí, tengo un lado de la cara aún paralizado, pero me siento confiada de mí, no me interesa seguir como demostrando que tengo que estar así o asá. Esta es mi realidad hoy y con esta realidad me siento bien, no tengo problema. Empecé a sentirme en mucha confianza con esa realidad que me daba este lugar de mi cara. Y después de eso me empecé a transitar la vida tranquila. Después, en un acompañamiento de un parto en una institución de salud, llega un segundo episodio que para mí nuevamente marca inmensamente esta historia, y es que hace 3 meses justamente acompaño un parto en una institución de salud. En esa institución de salud la madre decide dormir en la madrugada. En ese momento veo que lo único que tengo para descansar es una silla de ruedas, me siento en esa silla de ruedas y sin el deseo de dormir. El cansancio me vence en algunos momentos y en el cansancio duermo pequeñas pestañadas, y en esa pestañada tengo un cimbronazo de mi cuello. Y en ese cimbronazo de mi cuello, pues en ese momento yo no sentí mayor cosa, simplemente me sentía cansada porque ya llevábamos un acompañamiento de más de 18 horas en casa y luego en la institución de salud. Entonces pues sentí agotamiento físico, pero una emotividad enorme por ese acompañamiento, entonces no me sentía como en un agobio físico impresionante, sino que se da pues ya el otro día, en las horas de la tarde, nace este bebé que me trae un montón de información, que me trae un montón de medicina para mi vida. Y en este acompañamiento empiezo a notar un montón de cosas hermosas de quien acompaño, también reflejos importantes para mí, para mi propio proceso, para mi proceso personal. Y bueno, se da un nacimiento muy mágico, muy bello dentro de la institución, donde se le permite a la madre estar ahí en acompañamiento, en ser sostenida, en ser cuidada. Y después de esto llego a casa, al otro día empiezo a organizar la placenta de este nacimiento, a honrarla, a ponerle alimento, a sentirla en mis manos, a calentar el fuego para honrarla, para decirle al abuelo fuego: aquí estamos también para acompañar estas memorias de esta placenta. Y empiezo nuevamente a sentir mi cuerpo supremamente agotado, en un agotamiento impresionante, y empiezo a sentir el cuello en un agotamiento que no me permitía movimientos completos de mi cuello. Empiezan a pasar los días y cada vez es mayor el sentir de sentir impedido mi cuello,
hasta que más o menos unos 4 días después mi cuello está completamente rígido y me deja en una rigidez completa. Y cada vez que intentaba un pequeño movimiento, el dolor llegaba con un estruendo impresionante en mi cuerpo. No solo me dolía el cuello, sino que sentía que me dolía la vida, que me dolía el cabello, que me dolían las uñas, que me dolía todo. Y empiezo nuevamente a transitarme a través del dolor. Esta vez un dolor que partía por completo mi vida. Recuerdo en todo este tiempo que de nuevo voy a un paseo de institución en institución, intentando ser atendida. Llego a una institución pero me dicen que no tienen contrato con la EPS, entonces no puedo ser atendida. Voy a otra institución y me dicen que no es una urgencia, entonces que de nuevo debo de consultar de manera prioritaria en mi unidad primaria de salud. Entonces empieza de nuevo como todo este proceso de caminar y de no entender claramente qué es lo que sucede. En este momento lo primero que llega para mí es: no quiero ninguna interpretación de nadie, no quiero hacer interpretaciones de esto, quiero simplemente sentir y habitar, porque el dolor me llevaba de manera muy profunda a mí. Entonces empecé a sentirme en ese momento y como que la manifestación que hice fue la soledad. Y en momentos la juzgué, en momentos la critiqué, en momentos decía: no entiendo por qué estoy sola, no entiendo porque si acompaño, ¿cierto? Haciendo el berrinche, si acompaño me siento sola, no sé por qué si yo estoy para tantos hoy me siento sola. Y empecé a sentirme en una soledad profunda, en un abandono profundo. Y en ese abandono profundo el acompañante mayor ha sido el dolor. Un dolor que empezó a partir mi corazón, a partir mi alma, a partir mi ser, a partir todo lo que soy, todo lo que existe en mí. De hecho, recuerdo una noche en que mi mamá me ayudaba a voltearme porque el dolor era tan fuerte que yo misma no podía contener mi vida y mi cuerpo. Entonces mi mamá no sabía cómo sostenerme, no sabía cómo manipularme para poder ayudarme a voltearme, para tener un poco de confort. Y en ese momento mi mamá ve la desazón en mis ojos, en mi mirada, en mi sentir. Y aún se me hace fuerte contar esto. Y recuerdo inmensamente a mi mamá diciéndome como: no se dé por vencer, no se deje vencer. Usted aún tiene vida, no se deje vencer. Y si le falta vida, recuerde que tiene 2 hijos que estoy segura que quieren verla por mucho tiempo aquí con usted. No se deje vencer. Y ese momento fue como un estallido completo en mi vida, como comprender, definitivamente sí. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le muestro al dolor que puedo caminar con él? ¿Cómo le digo al dolor que no quiero sufrirlo más? Y así fue como: no quiero sufrirte más. No quiero sufrirte más. Quiero entender, quiero observarte, quiero caminar contigo, pero no quiero sufrir más. Porque venía sufriendo el dolor. Entonces en ese momento comprendí como que cada vez que estamos en el dolor, podemos habitarnos en el dolor, pero podemos decidir si sufrirlo o no sufrirlo. Y eso para mí fue un aprendizaje gigante. Entonces, al despertar después de esa confrontada, fue como: me enfrento a esto. Entonces, en ese verme enfrentada en el dolor, en ese verme de cara por completo al dolor, empiezo a identificar que definitivamente yo no quería vivir más a través del dolor, que quería habitarme desde otro lugar. Bueno, con el dolor, porque el dolor no se iba a ir así nomás, pero entendiendo que no lo iba a sufrir. Entonces recuerdo que estando en un canal de Telegram donde están muchísimas personas de todos los lugares, de todas las latitudes del mundo, de todos los rincones del mundo, les escribo que necesito acompañamiento, que
necesito contención y soporte para entender el dolor, para no sufrir más el dolor. Y allí empiezo a encontrar un montón de personas que quieren acompañarme desde un lugar bien bello, desde el lugar de contenerme sin juicio y sin interpretaciones externas, simplemente permitiéndome ir a mi ritmo, permitiéndome ir en mi propio sentir de mi ser, de mi cuerpo. Y eso empecé a valorarlo inmensamente, porque empecé a encontrar personas en otros lugares, en España, en Chile, en Argentina, en Uruguay, que empezaron a acompañarme de manera diferente. Y fue como, aquí estoy para ti. Y aquí estoy para ti, para que vayas entendiendo de a pocos, para que vayas sintiendo de a pocos, no para que tengas un montón de información y te pierdas en la información y no te encuentres. Y empiezo a recibir información de manera diferente, también a conectarme de nuevo, porque el dolor empieza a permitirme a conectarme de nuevo con los registros de mi alma, a conectarme de nuevo con el querer servir, con el querer acompañar, después de 2 meses de estar completamente solo para mí, para mi cuerpo, porque mi cuerpo me llevó a parar completamente todo. O sea, no tenía ni siquiera la facilidad de acompañar a mis hijos en el maternarlos, porque todo eso me estaba llevando solo a mí y no tenía más que acompañarme a mí y servirme a mí. En ese momento ya no podía estar ahí presente de la manera que siempre había estado para mis hijos. Entonces empecé a acompañarme también de manera diferente y a mostrarme a mí misma que podía acompañarme de manera diferente. Empiezo a abrirme un poco, a no sentirme ya en la manifestación de tanta soledad y a descubrir que puedo nuevamente ser sostenida y contenida desde otras visiones, desde otras formas, ya manifestando otra realidad diferente, ya no desde la soledad. Aunque tengo que decirles que todo ese tramo de soledad trajo para mí gran medicina de manifestación, porque fue comprender que en la soledad, en el vacío, iba de nuevo a la semilla de mi pensamiento y reconocía en la semilla de pensamiento qué era lo que realmente estaba transitando, cómo mi cuello venía a enseñarme nuevamente a estar en mi medicina personal, cómo mi cuello venía y me enseñaba de nuevo a observar, a ver las infinitas posibilidades humanas, a no quedarme en un solo lugar y a permitirme ver las opciones enteras de lo que cada cosa de la vida me da. Porque a veces nos encerramos en una sola forma, cuando realmente nuestra mirada puede ser una mirada panorámica, y en esa mirada panorámica reconocer que tengo otras opciones, que tengo otros caminos, que tengo otras formas. Y ese fue como el gran regalo de la soledad, el permitirme ver en panorámica la realidad de mi vida, la realidad de lo que yo misma he construido. A través de todo esto he podido identificar cómo todas esas memorias internas se hacían semilla en mi pensamiento y se hacían manifestación en cada fruto de realidad que soy. Entonces también me daba un montón de herramientas para poder acompañar de manera diferente. También me ponía en un lugar de, también soy vulnerable y también puedo ser acompañada. Y aquí sigo buscando también con quién seguir siendo acompañada, ¿cierto? Con quién permitirme el acompañamiento. Porque hay muchas cosas de mí que no puedo hacerlas solas, porque hay muchas cosas de mí en las que necesito que alguien desde una visión más fresca y tal vez más certera de la realidad que vivo me permita tejer una puntada diferente para mi vida. Entonces, cuando empieza a irse el dolor cervical, que me permite mayor movilidad, es algo que todavía estoy transitando, es algo en lo que ahorita estoy haciéndome chequeos médicos, en los que sigo ahondando, que también pasa desde lo físico, y también me permito ir encontrando ahí todas las respuestas de lo emocional y espiritual que llegue para mí. Porque todo lo que nos transitamos tiene esos lugares, tiene el lugar físico, tiene el lugar emocional y tiene el lugar espiritual. Y hoy estoy abierta para transitarme desde todos los lugares, pero en tranquilidad, en observación plena, en un paso a paso, sin detenerme,
sin paralizarme, deteniéndome en observación plena, pero sin paralizarme más. Entonces, te cuento todo esto y te cuento toda esta historia porque definitivamente nos vemos reflejados en las historias de los demás. Y te cuento también para que entiendas que todos somos vulnerables, que todos nos vemos en ese lugar de la vulnerabilidad, y en ese lugar de la vulnerabilidad tenemos que encontrar también lugares seguros para nosotros, personas seguras para nosotras, personas que nos permitan ser, personas que nos permitan descubrirnos a nosotras, personas que no nos den recetas mágicas, porque no necesitamos la receta mágica del otro, necesitamos nuestra propia receta mágica. Entonces necesitamos personas que desde la asertividad, desde el respeto y desde la confianza y la voluntad nos permitan ir a nuestras propias respuestas, que no nos den una fórmula mágica, porque la fórmula mágica del otro no es mi fórmula mágica. Cada uno tenemos una fórmula mágica para habitarnos, para vivirnos. Entonces te cuento todo esto para que también te invites a descubrirte en ti cuál es tu propia fórmula mágica y que te permitas el acompañamiento asertivo, acertado, efectivo y amoroso de quienes también están ahí dispuestos para acompañarte, que no estás sola, no estás sola. Solo estás a una decisión de querer ser acompañada, a una decisión de querer ser sostenida, a una decisión de querer ser apapachada, contenida, amorosamente sostenida por alguien. Entonces, espero y confío que al mostrarte a través de estos videos mi vulnerabilidad humana, tú puedas descubrir también esos sentires en ti, y puedas descubrirte en esos lugares que nos ponen en la vulnerabilidad tantas veces, y que te haga reconocer que todos somos vulnerables y que en esta vulnerabilidad no quiere decir que entonces el otro por ser vulnerable no me pueda acompañar. El otro, gracias a sus historias de vulnerabilidad, me puede acompañar, porque son sus historias de vulnerabilidad las que me permiten reconocerme como parte del tejido que es el otro. Así que te agradezco inmensamente por ver esta historia, por estar aquí, por tejerte conmigo, por hacer parte de esta comunidad, por hacer parte de esto que nos va movilizando a todos. Y con esta historia también quiero contarte que así despido mis 33 años de vida. Estos 33 años de vida que me han permitido ir hondo en mi propio proceso. Hoy es mi último día con 33 años. Y hace un año, cuando los cumplía, yo decía como este va a ser un gran año para mí. Y hoy que cierro este año, digo, ha sido un gran año para mí. A través de muchos retos, especialmente del reto del dolor y de la soledad. Pero han sido retos que me han llenado la vida, que me han llenado de aprendizajes muy valiosos para mí. Entonces también quiero invitarte a que en el momento de la vida que estés, te agradezcas por lo que hayas vivido, te agradezcas porque absolutamente todo hace parte de lo que necesitas para habitarte en el aquí y el ahora. Entonces, en esta absoluta presencia, con el árbol de la placenta, con el árbol de la luna detrás de mí, te agradezco por estar aquí, te agradezco por tejernos, y le pido a estos árboles y a esta sabiduría que contiene estos árboles que nos sostengan en este caminar, y que nos permitan, o que al menos a mí me permitan, un año diferente, un año lleno de placer, un año lleno de amor.